queridos amigos, de nuevo con ustedes. Ahora vamos a conversar sobre otro aspecto de una iglesia en salida. Recordemos siempre lo que el Papa Francisco dice. La iglesia católica no puede ser autorreferencial. Tenemos que salir. Y yo creo que ese es un gran error que tenemos la mayoría de los católicos, de que nos encerramos mucho en nuestros propios grupos y en nuestras propias paredes y nos olvidamos que hay que salir y especialmente salir hacia afuera, hacia las personas más necesitadas, también salir hacia las periferias geográficas y las periferias existenciales para llevar allí la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia del Señor Jesús, que nos habla de un Dios que es Padre, que es amor, que nos quiere, que nos ama. Vamos hoy a conversar un poquito con un amigo, también aquí de Marbella, Juan Carlos, esposo de Inmaculada, por cierto, vamos, para que dicho sea de paso. Vamos a conversar un poco sobre la pastoral de la salud y la pastoral de los enfermos, que yo creo que tú la llevas bien. ¿Cómo la pastoral de la salud vive ese mandato del Santo Padre de ser una iglesia en salida? Que por cierto, la expresión es el Santo Padre, iglesia en salida, pero en realidad la expresión la tiene Jesús cuando dice vayan por todo el mundo predicando la buena noticia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero vamos a referirnos a lo que el Papa nos dice. ¿Cómo vives tú eso como que trabajas aquí en la parroquia de la Encarnación, aquí en Marbella, con la pastoral de la salud? Monseñor, muchas gracias por darme la oportunidad en esta pequeña entrevista para comentar digamos, mi experiencia personal sobre cómo siento esa iglesia en salida. Esto parte justamente en el inicio del curso pastoral cuando acaba el COVID, cuando ya por fin acaba el COVID, que ya podemos tener una vida normal. En ese inicio de curso pastoral, don José Antonio Sánchez Herrera, nuestro párroco, nos habla y nos dice que ha llegado la hora de poner en marcha estas indicaciones que daba el Papa Francisco sobre poner una iglesia en salida. Y una iglesia en salida significaba levantarnos del sofá, levantarnos de nuestros sillones y salir a la calle. Y efectivamente, después del COVID, fueron muchas las personas mayores que sufrieron o padecieron esta enfermedad y le habían dejado grandes secuelas. Algunas de ellas ya no podían venir a misa porque ya no podían caminar, ya tenían que venir en sillas de ruedas, pero algunas de ellas, por ejemplo, como la primera que yo empecé a visitar, Antonia, vivía en un cuarto piso y no tenía ascensor. Entonces, pues difícilmente podía bajar la pobre mujer. Bueno, pues nos animó don José a formar un grupo a cargo del vicario parroquial, don Ernesto Ruiz Canales, quien fue quien nos empezó a formar, a darnos una formación como católicos de cómo hay que actuar en la pastoral de la salud. Además, tuvimos también la suerte de que don Ernesto es párroco en Istán, este pueblecito cercano a Marbella, en las montañas. Y él decía, aquellos que me quieran acompañar, yo en Istán visito a los enfermos y así veis un poco cómo funciona, digamos, unas clases prácticas, por decirlo, ¿no? Y yo fui el primero que se apuntó. yo me apunto. Porque además da la casualidad de que mi tata, la persona que me crió de pequeñito, mi madre tuvo una asistenta, ¿no? Sí, una niñera, sí, sí. y le llamamos tata. Ella vive en Istán, ya estaba jubilada, era mayor, bueno, sigue siendo mayor y está enfermita, pero gracias a Dios todavía vive y ahí está en su casa. Ajá. Digo, bueno, pues aprovecho y así voy a ver a mi tata y también, ¿por qué no?, le llevamos la comunión y así fue. Fui con don Ernesto a Istán y visitamos a mi tata, pero también a 9 personas más de Istán que don Ernesto tenía en cartera, digamos, para llevarle la comunión. Y para mí fue una experiencia tan bonita porque cada persona era distinta. Unas tenían Alzheimer, otras personas mayores simplemente que no podían venir a la misa, pero cada una tenía su forma, digamos, de recibirnos. Y siempre todas con una sonrisa, todas con una alegría enorme, porque venía el Señor a su casa. Eso para ella era la mayor alegría que le podía dar. Claro, a mí al principio me chocó ver a estas personas todas con esa alegría, esa sonrisa, pero ahora que estoy visitando a los enfermos y que nos dicen, tú no sabes cómo estamos deseando que llegue el día de la visita para que vengáis, porque nos traéis la alegría y lo más importante, nos traéis al Señor a nuestras casas. Pues eso es lo que nos llena de satisfacción, es lo que nos da la alegría
y es lo que nos motiva a continuar en esta tarea de ir toda la semana a visitar a estas personas, ya sean en sus casas o incluso en una residencia de ancianos que estamos visitando, donde visitamos a un grupo de 10 personas, que también le llevamos la comunión, que cantamos canciones con ellos, preparando, porque una vez al mes tenemos una misa allí, y venga, vamos a ensayar canciones para cuando llegue la misa, sepamos todos cantarlas muy bien, y lo pasamos fenomenal. Es decir, que no solamente llevan la comunión, sino que pasan un rato con ellos, sí. Efectivamente, pasamos un ratito, hablamos, rezamos, cantamos, damos gloria a Dios y ellos lo pasan fenomenal. Bueno, tanto es así que como estamos allí en una salita, por ejemplo, la residencia, las personas que están pasando por ahí todos se asoman. ¿Qué pasa aquí? Que hay tanta alegría. Hay tanta alegría, sí. Ah, está bien. ¿Y son muchos los que están atendiendo ustedes ahorita? Sí, estamos atendiendo a un grupo de unas 20... Bueno, pero son enfermos y ancianos. Sí, enfermos y ancianos, sí. Ahora mismo estamos en torno a unos 25, contando con la residencia, unos 30 personas a las que estamos atendiendo cada semana. ¿Y la mayoría de esos son enfermos o son ancianos? Ambas cosas. Algunos de ellos son enfermos y ancianos, otros de ellos son solamente ancianos que tienen sus patologías, pero no son graves, son patologías que con una pastillita o con lo que sea se pueden cuidar, ¿no? Y tú hablaste de Alzheimer. Debe ser difícil llevarle el mensaje de Cristo, la buena noticia a personas que sufren de Alzheimer, ¿o no? ¿Cómo es la experiencia? Porque yo me imagino, porque no tengo la experiencia, pero tengo un familiar cercano que tiene una amiga cercana que tiene Alzheimer, su mamá, y la verdad es que no es fácil. No, la verdad es que no. Hay veces que están muy desorientados y entonces quizá ese día no está preparado para recibir al Señor, porque es que no sabe lo que va a recibir, ¿no? Pero hay otras veces que es como si ganaran orientación, es decir, cuando nos ven a nosotros parece que como que cogiesen fuerza y cogiesen más orientación, y cuando estamos cantando, estamos rezando, ellos también viven y participan de todo esto. Entonces, si el Alzheimer, ya sabes que tiene varias etapas, varios niveles, sí. No es un nivel demasiado agudo, que pueden recibir al Señor porque todavía son conscientes de ello. Y si se da la circunstancia, como te digo, si tú vas, hablas con ellos, le cantas, rezas y todo ello, y tú ves que ellos te siguen, pues tú ves que están como en sintonía, digamos, para recibir al Señor, ¿no? Ahora, si está distraído, está en otro mundo, pues sigue allí, pero simplemente le das una bendición y nada más. Exactamente. ¿Y en los hospitales no visitan gente en los hospitales? Pregunto nada más. Bueno, los hospitales, después del COVID, ha pasado algo bastante inédito, digamos. Las familias, que son los que te tienen que autorizar para que vayas a visitar a la persona, ya sea en el hospital o en la casa, las familias cuando ven a un sacerdote entrar por la habitación... Se asustan. No, por favor, que mi madre está viva todavía. Pero oiga, si lo que venimos a rezar, si venimos a saludar... Y claro, ya entonces los sacerdotes en los hospitales solamente van cuando les llaman. Porque han tenido tanto rechazo por parte de la familia, porque don Ernesto visita el hospital. Y don Ernesto, el pobre hombre, pues durante el COVID pues tuvo que ir muchísimas veces al hospital, pues a dar extrema unción, a personas que lo habían pedido. Pero justamente después del COVID, pues también seguían visitando al hospital y bueno, ya que estaban en una habitación, tocaban en la puerta por saludar a la persona de al lado y por si querían también rezar. No, que estamos bien. Entonces, ese rechazo que había, pues les hizo cambiar esa actitud, ¿no? De decir, bueno, venimos si nos llaman, porque tampoco queremos... Es decir, si los llaman, ustedes van, pero si no... Exactamente. Yo he acompañado al padre Ernesto en varias ocasiones al hospital o a casas de personas que nos han llamado para que se le administre el sacramento de unción, de la unción de enfermos y bueno, sin problemas, ¿no? Porque la familia te llama para que lo hagas, ¿no? Es interesante esa actitud de la familia, ¿no? Porque todavía tienen la idea de que el sacerdote va cuando ya se está muriendo la persona y se acabó aquí todo, mejor no venga el sacerdote porque se va a morir.
Eso pasaba también en nuestra patria, en Venezuela, muchísimo. Ya se ha ido cambiando un poco el asunto. Pero voy a permitir una anécdota venezolana, que no tiene nada, tiene relación, pero... Y es que, sobre todo me refiero en Venezuela, los católicos no nos gustaba mucho visitar enfermos, y en hospitales menos todavía, ¿no? Y yo tuve una diócesis donde los católicos no visitaban casi enfermos. Yo tuve que impulsar esa visita a los enfermos. Visitaban poquísimos enfermos y impulsar la pastoral de la salud como lo están haciendo ustedes, porque los evangélicos sí iban a visitar a los enfermos. Los visitaban y entonces los mismos católicos llamaban, con el perdón de la anécdota un poco cruel, pero bueno, para explicármelo mejor, los católicos llamaban a los evangélicos zamuros, porque iban cuando ya la persona se está muriendo a visitarlo. Pero yo siempre les dije a ellos, mira, lo importante es que salgamos nosotros, como hacen ustedes, pues, salir, visitar, atender al enfermo, no importa que no se esté muriendo, y si se está muriendo, pues también, pues, estar con él, acompañarlo. Yo tengo la experiencia también de un sacerdote amigo mío, que ahorita, por cierto, está enfermo. Ese sacerdote era espectacular para visitar enfermos. Un poco lo que ustedes hacen, ¿no? De que alegran de tal manera a la persona que llega un momento en que la persona desea que ustedes vengan. Correcto. ¿No es verdad? Que les está pasando eso a ustedes, que desean, vengan, vengan, porque es un día para ellos fabuloso, ¿no? Bueno, este padre, yo disfrutaba verlo, cómo trataba a los enfermos, porque les levantaba el ánimo de tal manera que el enfermo, aun cuando se estuviera muriendo, porque es que lo vi, levantaba el ánimo. Eso es ser iglesia en salida. Y eso que están haciendo ustedes, te felicito, porque es una iglesia en salida, trabajando con los más necesitados, especialmente los enfermos y los ancianos. Fíjate que me llamó mucho la atención eso que, ya es la segunda vez que lo voy a decir, pero porque es que me llamó la atención eso que tú decías de que la gente se siente tan contenta que anhela que vuelvan ustedes a visitarlo. Así es. Además, bueno, como sabe que este año estamos disfrutando de este año jubilar aquí en Aquí la en la parroquia parroquia. de la Encarnación, con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella. Hicimos también el jubileo de la Pastoral de la Salud, Qué bueno. coincidiendo con este periodo que marcó el obispado. Háblanos de eso, de ese jubileo. Pues sí, ¿Qué hicieron? Cuenta. hoy fue maravilloso, porque hablamos con todos los enfermos y le comentamos que íbamos a hacer un jubileo con ellos. Además, fíjese, por ejemplo, como somos conscientes de las discapacidades de cada uno de ellos, pues buscamos soluciones. Por ejemplo, en la residencia donde vamos a visitar a los mayores, hablamos con la directora, ellos tienen una furgoneta para meter a los enfermos, incluso con sillas de ruedas, y le pedimos que colaborase la residencia trayendo a los enfermos hasta la parroquia y luego llevándolos de nuevo a la residencia. Y efectivamente, había 5, bueno, había más, pero no cabían más de 5 que quisieron venir y participar en este jubileo, y fue una experiencia que nunca en la vida lo olvidarán. Además, fue precioso, ahora comentaremos cómo se desarrolló. Otro de los enfermos, por ejemplo, esta señora que yo le comentaba que vive en un cuarto piso sin ascensor, le ofrecimos, porque los bomberos se ofrecieron a que aquellas personas que necesitaran la ayuda de los bomberos para bajarlo, subirlo de sus casas, porque no tienen ascensor por las escaleras, ellos lo hacían. Esos bomberos cachas fuertes. Bueno, pues efectivamente, unas cuantas personas que tenían problemas de movilidad reducida, fueron los bomberos a su casa, los ayudaron, los cogieron, los bajaron por la escalera con las sillas de ruedas y los trajeron a la parroquia. Bueno, pues todo esto fue algo apoteósico, porque al final fueron más de 25 enfermos los que asistieron a este jubileo, con independencia de las personas que ya podían venir por sí mismas, ¿no? Que podían venir o con sus familiares. Y el jubileo se desarrolló muy bonito, porque hubo, además de entrar por la Puerta Santa, rezar por el Papa, rezar a la Virgen, hacer una ofrenda floral a la Virgen, también porque tenían de alguna forma, para que fuese completo, que hacer la confesión, vamos a decir, individual ante un sacerdote. Como no había tiempo para todo ello, decidieron los sacerdotes administrar el sacramento de la unción de enfermo, que de alguna forma pues también le limpia de sus pecados, ¿no? Y
fue precioso porque ellos se sintieron, como yo les dije, ahora mismo soy como un bebé que viene al mundo, recién nacido, que no tenéis ningún pecado, así estáis, así os encontráis ante el Señor. Y claro, ellos se sentían, imagínate, felices, ¿no? Sí. Bueno, hermanos, ya nos hemos dado cuenta que la iglesia sí puede estar en salida de diversas maneras. Le agradezco mucho a Juan Carlos porque verdad que la experiencia es bien bonita, porque muchas veces nos olvidamos de nuestros hermanos enfermos. A veces hasta en la misma familia se olvida del hermano enfermo. Y ellos están viviendo ese mensaje de Cristo de vayan a predicar el Evangelio a todas las naciones, y que Papa Francisco ha traducido en ser una iglesia en salida, lo están viviendo plenamente con las personas necesitadas por su enfermedad o por su ancianidad, pues porque como dice él, y qué interesante lo que nos contó del jubileo, de que pudiesen venir tantas personas incapacitadas desde otro punto de vista para participar en el jubileo, pero que gracias a la ayuda de los directivos de la casa de ancianos y de los bomberos, pues pudieron participar. Y qué bonito eso de la unción de los enfermos y sentirse, como dices tú, habiendo nacido de nuevo, renacidos de nuevo a la gracia de Dios. Muchísimas gracias, pues, y nos seguimos viendo. Vamos a continuar con nuestros programas para ir descubriendo cómo la iglesia, porque a veces hablamos, vamos a decir así, mal de la iglesia o nos quejamos de la iglesia. Resulta que la iglesia tiene muchas experiencias de iglesia en salida. Fíjate que son experiencias que se viven en diversas partes del mundo, y también experiencias que se viven de diversa manera, pero que se viven, que no somos referenciales, autorreferenciales, sino que salimos y vamos a los más necesitados. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo podcast.